Hacemos una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, impacte, impresione nuestro corazón a través de la palabra leída, de la palabra que se pueda predicar en este día, Señor. Que cambies nuestra forma de pensar al modelo correcto, al diseño correcto, Señor, para que nuestras vidas también sean cambiadas y transformadas, Señor. Oramos por aquellos que tienen necesidades inmediatas, Señor. Pero sobre todo te pedimos que a cada uno de nosotros nos dejes ver la necesidad que tenemos de ti, más que de alguna situación en nuestras vidas que podamos estar pasando. Sea una situación material, sea una situación de sanidad del cuerpo, Padre. Que nosotros podamos alzar nuestros ojos y podamos ver que tú, Señor, eres quien gobierna, eres quien administra todas las cosas y que todo este mundo que tú creaste, tú lo gobiernas a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver. Tú nunca has perdido el control. Te doy gracias, Señor, por aquellos que son fieles, por aquellos que son obedientes, por aquellos que se comprometen, Señor, en la causa. Gracias por ellos, Señor. Te pedimos que la fuerza de tu Espíritu siempre esté en cada uno de ellos. Y te pedimos por aquellos que también de alguna manera han sido debilitados en la fe, para que tú fortalezcas sus vidas, para que fortalezcas sus corazones, para que fortalezcas su mente, Señor, con una palabra que puedan recordar, haciéndoles saber lo importante que es el asunto del Evangelio, Padre, en nuestras vidas, porque el Evangelio no es parte de nuestras vidas, tiene que ser nuestra vida misma, Señor. Gracias, muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, pidiéndote, Señor, que haya un poco de luz y más claridad en lo que hablemos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hasta ahí nada más. Pero si se dan cuenta, bueno, lo que queremos rescatar precisamente es que nuevamente hace alusión la palabra a lo que se le había dicho a Moisés, tanto en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a construir el tabernáculo. Ya ven que Dios le dio los planos, le dio las medidas y le dijo que lo hiciera conforme al modelo. Y hay una palabra muy precisa, dijo: haz conforme al modelo. Haz. Esa palabra es muy importante que no la olvidemos, porque es exactamente lo mismo para nosotros. O sea, un tiempo atrás, cuando empecé yo a escuchar esta palabra del Evangelio del Reino, del Evangelio del Pacto, que todo eso es lo mismo, llegó un momento en que entendimos equivocadamente, porque aún dentro del Evangelio del Reino, cuando nosotros no tenemos el oído afino para escuchar lo que Dios dice, malinterpretamos las cosas, y es un error que cometimos, porque aún en el nuevo pacto se cometen errores
cuando no se escucha bien. Y hace algunos años decíamos, bueno, ya todo Dios lo hizo, porque ahora es por gracia. O sea, ya todo está hecho, ya no hay nada que hacer. Ese es el error que cometimos, los que compartimos. Ya no hay nada que hacer porque ya todo está hecho. Pero si leemos y recordamos lo que acabo de leer, dice que Dios le dijo a Moisés, haz conforme, haz. ¿Sí? Cuando nosotros dijimos, ya no hay que hacer nada. O sea, Dios no está en contra del haz. ¿Sí? Ahora, hay que entender que ese haz no tiene que ver con el hacer para hacer, pero sí el haz como una forma de obediencia a Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ese haz, conforme al modelo, también tiene que ver con las responsabilidades y la administración de lugares donde la gente se reúne. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Que el haz tiene que ver con horario, tiene que ver también con días, tiene que ver con una administración. O sea, no podemos llegar y decir, bueno, pues ya todo está hecho, entonces lleguemos o vayamos cuando querramos, en el sentido de que haya un orden, ¿sí? También. ¿Sí? Ese haz no está peleado con lo que Dios quiere que nosotros hagamos o nos alineemos. Y ahorita vamos a ir desglosando un poquito esto. Ok, bueno, hemos estado anunciando el evangelio del reino que Dios predicó a través de Jesús. Y yo siempre voy a tratar de ir recordando lo que ya hemos ido hablando para ir sumando al conocimiento o a la información, ¿sí? Jesús inició predicando el evangelio del reino. Eso ya está resuelto en nuestras vidas. Sabemos que el evangelio del reino es el que predicó Jesús. Porque muchos dicen, no, es que, ¿de qué religión eres? Nosotros no tenemos una religión, porque Jesús no vino a predicar eso, vino a predicar el evangelio del reino, del gobierno y la administración que Dios dio y ha dado para los hombres en la tierra. ¿Ok? Ahora, dentro de este evangelio del reino hay como, recuerdo hace tiempo que nos compartieron, estuvimos estudiando un poquito, no a profundidad, pero sería bueno poder tener un poquito de una visión general de que dentro de este evangelio del reino hay 18 aspectos. Dentro del evangelio está el evangelio de la gracia, por ejemplo, que también es el mismo evangelio. El evangelio de la justicia, ¿sí? Entonces, hay como 18 aproximadamente, no sé si más o menos, de, ¿cómo se puede decir? Conceptos. ¿Caras? Ok. Entonces, es importante ir aprendiendo y conociendo todo esto porque todo esto es uno. Y que tengan en mente esta palabra uno, ¿sí? Entonces, buenas nuevas desconocidas por el hombre son a veces en nuestra mente difíciles de articular porque siempre hemos hablado que el evangelio es una buena noticia, pero cuando en ocasiones nuestras circunstancias no son lo que quisiéramos que fueran, creemos obviamente que no está bien, que son cosas que no suceden, que son malas, pero ¿sí? El evangelio siempre será una buena noticia, siempre, siempre será una buena noticia, aunque esto es muy importante, tú y yo tengamos circunstancias adversas, ¿sí? Porque el evangelio no tiene que ver con personas y nuestros problemas, ¿sí? O sea, el evangelio no tiene que ver con lo que a mí me pasa, con lo que yo quiero resolver, porque una de las cosas que hemos descubierto o hemos entendido es que lo que se nos improntó
de inicio, cuando empezamos a escuchar, hablo de los que ya tenemos algún tiempo, fue precisamente esto, la impronta del Evangelio de Dios, ¿sí?, que gobierna nuestros ojos naturales, ¿sí?, que esto va a definir nuestra fe. O sea, muchos hemos creído por lo que vemos, ¿sí? Fue lo que a veces se nos enseñó. O sea, una impronta de que vengas a Cristo para que tu situación o tu problema se solucione. Y si no se soluciona, entonces tienes un problema de fe, porque no crees, porque eso justificamos a Dios. Acuérdense que dijimos que vamos a exculpar a Dios. Pero cuando el Evangelio fue malentendido, muchos de nosotros decíamos a las personas, si tú tienes un problema en tu casa, si tienes un problema de enfermedad, si tienes una situación que crees que no tiene solución, ven a Cristo y Cristo va a solucionar tu problema. Ahora, eso yo lo puedo decir si yo tengo una palabra de ciencia y de sabiduría. Pero si yo no he visto en mi espíritu y no he escuchado esta palabra para decírsela a Lupita, para decírsela a alguien de aquí, porque es Dios quien lo va a decir, pero lo va a hacer de manera muy puntual y específica, ¿sí? Cuando opera la profecía en alguien, el profeta es como cuando el profeta, haga de cuenta, es como cuando ya ves que en el súper pasas la etiqueta de las barras y en la pantalla aparece, es el producto de tantos kilos, cuesta tanto, tiene tal caducidad, se recibió en tanto, fue hecho en tanto, bueno, toda la información. Un profeta, cuando opera en el espíritu, y si Dios le permite ver a la persona, y la escanea, no para vivorear, sino para dar una palabra, porque eso es lo que pasa cuando Dios te permite ver algo en la vida de la persona, es para darle una palabra de parte de Dios. Y si tú y yo no hemos recibido la palabra, solamente nos basamos porque queremos hacer sentir bien a la persona, estamos cometiendo un error. Porque si Dios te dice, ¿sabes qué? Ve y dile esto y esto y esto, y que haga esto y esto y esto, y la persona obedece porque es la voz de Dios, ¿sí? Lo hace tanto el que recibe como el que da la palabra, las cosas se van a dar, ¿sí? Pero cuando es solamente la persona que está conmovida por la situación, porque sabe lo que pasa, y le dice, Dios me dice esto y esto, pero no es Dios, sino es mi emoción y mi sentimiento, y la persona cree que va a ser así y resulta que no pasa lo que le dijo, ¿qué creen que va a pasar en la persona? Se va a decepcionar. Nos pasó en una iglesia, el pastor profetizó que ese año nadie se iba a matar. Se murió un ayudante íntimo. Ese es el problema de los que nos dejamos gobernar por una emoción, que no es malintencionada, pero que sí crea una situación muy complicada en la vida de quien recibe esa palabra, ¿sí? Entonces, el asunto está precisamente es que nosotros recibimos ese tipo de evangelio. Yo lo recibí así. Algunos lo recibieron así. Ustedes no lo recibieron así, ¿eh? Y bienaventurados son porque hay muchas cosas religiosas que a veces hablamos que a lo mejor ustedes dicen, pero ¿cómo pensaban así? Pues sí, así pensábamos y creíamos. Ustedes, gracias a Dios, Dios las ha guardado de no tener que ir sacando tanta, pues ¿cómo le podemos decir? Tanto residuo acumulado que no es de Dios, porque recibieron la palabra ya de gracia y la palabra de este nuevo pacto. Pero todos nosotros recibimos años atrás mucha información que no era la correcta. Y ahorita tenemos que resetear nuestra computadora,
sacar toda la información equivocada y dejar lo que realmente sí estaba bien. ¿Sí? Exactamente, sí. Igual cuando uno anda en el camino de Dios y derechito y como que abre una puerta, como que se nos viene de repente todo, ¿no? Y es precisamente porque nuestros ojos naturales no pueden definir mi vida en Dios. ¿Sí? Esto es un concepto que debemos aplicarlo todos los días. La fe es que mis ojos, estos ojos, que son naturales, no definan mi vida en Dios. Porque decía el apóstol Pablo, ¿está alguien atribulado? ¿Hay alguien atribulado? Decía en una de las cartas. Se cante a Dios, adore a Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo daba esta receta? Porque si tú adoras a Dios en tiempos muy complicados, emocionales, económicos, materiales, lo que tú quieras, familiares, lo que va a crear en tu vida es que Dios va a envolver, yo lo veo así, imagínense, síganme con la idea, Dios te va a envolver de tal manera que tú lo único que vas a experimentar es la compañía de Dios, el favor de Dios en tu vida, y lo otro va a pasar en segundo término. ¿En qué sentido? En que tu fe va a ser depositada en que Dios está contigo, porque es lo único que te va a sostener. Dios está conmigo. Alguien vendrá a decir, oye, pero ya hiciste algo, pero ve esto, aquello, y miran. Sí, pero tú dices, no, es que Dios está conmigo, o sea, Dios está conmigo. Y Dios me va a dar, no sé cómo le va a hacer, porque a veces pasa eso, no sé cómo va a hacerle Dios, de qué manera va a actuar, pero yo voy a seguir creyendo y confiando en Dios. ¿Sí? Y en esa espera es donde Dios obra muchas veces. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, cuando las cosas no marchen bien a simple vista, no pensemos, ay, es que Dios ya se enojó, o lo peor, nos decían, ¿qué hiciste? ¿Qué pecado? ¿Sí? Imagínate que te diga alguien, es que tienes esta enfermedad porque pecaste con Dios, cuando tú sabes que no fue así. Porque déjenme decirles, y esto desgraciadamente lo dice la gente cristiana. Cristiana, fíjense bien. ¿Qué decíamos? Incluyéndonos, porque eso fue también lo que nos improntaron. Una persona hace, vamos a hablar de 20 años atrás, las personas improntaban de que si alguien se enfermaba de cáncer era porque Dios lo había maldecido, porque había hecho algo. Eso era lo que se nos enseñó. Ah, ¿qué pecado habrá cometido para que Dios lo haya maldecido? Ahora, se oye como que puede ser, ¿no? Porque dices tú, bueno, ¿por qué tiene esta situación tan grave, tan fuerte? ¿Sí? Si Dios está con él. Entonces, como tiene esa situación, entonces sí Dios se enojó con la persona. Cuando no es así. O sea, lo que a ti y a mí nos pasa muchas veces no es porque Dios quiera hacerte la vida de cuadritos. Recordemos que las decisiones siempre van a traer consecuencias, buenas o malas. ¿Sí? Recordemos que dijimos que lo que nosotros de manera natural y espiritual podamos comer o beber va a determinar nuestro estado de salud espiritual o físico. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba a veces que decían, ay, vamos a ayunar? ¿Sí? Y no me importa si alguien tiene un problema de salud, tiene que ayunar, porque si no ayuna, entonces como que Dios se va a enojar, ¿no? Y te trataban de casi como obligar.
y lo hacías por obligación y no lo hacías porque realmente era un deseo de tu corazón de poder oír más a Dios y menos a tu vida carnal o a tu vida emocional, porque ese es el deseo, o más bien ese es uno de los motivos por los cuales a veces se somete a alguna persona en ayuno, siempre y cuando sea un ayuno direccionado por el Espíritu de Dios. Porque ¿de qué te sirve que estés ayunando si al final de cuentas ni vas a pasar tiempo ni orando, ni adorando, ni leyendo la palabra, ni pensando en Dios, sino pensando en la comida, ¿no? En la comida y a qué hora se termina porque ya tienes hambre? ¿Qué sirve? Yo voy a hacer un comentario acerca de eso. Yo, por decir, cuando nos comprimían o nos decían de la oración, imagínate, después de trabajar y estar con el hambre, no, hombre, se siente bien gacho. Y después, como dices, ¿y si es físico el trabajo? No, pues, o sea, no te la acabas, o sea. Un albañil, por ejemplo, una persona que trabaja cargando, descargando cosas pesadas en ayuno, está poniendo en riesgo su vida. O sea, fíjense, y eso se lo digo para que ustedes vean cómo estábamos equivocados, porque yo hace 2 semanas dije que pedíamos disculpas porque sí nos habíamos equivocado porque entendimos mal el evangelio, pero que ahora ya pensamos diferente, porque ya Dios nos ha abierto un poquito los ojos del entendimiento y estamos tratando de corregir en el sentido de la palabra lo que no estaba correcto. Hace rato dije, se nos improntó. O sea, ¿qué fue no improntó? Lo primero que oímos es condición. Dios te pone una condición, ¿sí? Y si tú no obedeces o haces caso a esa condición, entonces atente a las consecuencias. Porque era por miedo, no era por amor ni por entendimiento. Exactamente. Y aún así, desgraciadamente, a veces se sigue haciendo todavía. Y no debe de ser así. Y el ayuno es personal, ¿no? Uno con su fe Sí. Y es que hay muchos ayunos, no tan solo es obtener tu alimento, ¿no? Hay ayunos, por ejemplo, si uno... Es que es un tema amplio, pero así rápidamente podemos pensar, o más bien quiero decirles que a veces cuando tú y yo tenemos una situación muy aprensiva hacia algo y sabes que eso no es lo correcto para tu vida o lo adecuado, dices, me voy a abstener, ¿sí? De consumir. Ahora, consumir no solamente, como dice Marta, tiene que ser por el alimento, ¿no? O las bebidas. Hay que abstenernos, por ejemplo, del celular, que a veces nos toma mucho tiempo, ¿no? Yo hace un tiempecito le dije, voy a ayunar, no voy a tener el celular, así que si me hablan, si me mensajean y no contesto es porque no voy a estar en mi celular, voy a estar en ayuno, ¿sí? 1 semana, 3 días. Es personal. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿mandé? Ya yo dice que hay uno de coca. Sí, es decir, hoy en este día me voy a abstener de decir una mala palabra de alguien o hablar de alguien, ¿sí? Ese es un tipo de ayuno también, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de, ¿no? Hay muchas maneras de ayudar y hay muchas maneras de... Sí, entonces sí queda claro que la fe es que mis ojos naturales no definen mi vida en Dios. O sea, lo que me está pasando, aunque no sea algo bueno en el sentido natural, no quiere decir que Dios está enojado conmigo, ¿sí? Es que le dio esta enfermedad, pues porque hizo algo. No es así, no es así. Al menos que sea por revelación, ¿no? A menos que sea por una revelación, porque lo hemos visto a través de la historia en la Biblia, que Dios decía, por cuanto no hiciste, entonces te vendrá esto, ¿no? Por cuanto no lo hiciste. Pero si no es así, no tienes por qué, o no tenemos por qué. A mí me dijeron que cuando me dio el COVID, me dijeron, hacía de andar. Fíjate. Si estoy enfermo, en Dios estoy sano.
Esto es lo que estoy tratando de que entendamos, de que nuestra fe no va a definir, más bien nuestros ojos naturales no van a definir nuestra vida en Dios. Y el ejemplo es que si tú y yo en algún momento estamos enfermos, la palabra dice que en Cristo, dije, Él llevó todas nuestras enfermedades. O sea, Dios llevó todas nuestras enfermedades en Cristo. ¿Sí? Entonces dices por ahí, bueno, entonces ¿por qué me enfermo? ¿O por qué estoy enfermo? Si Dios llevó todas mis enfermedades. Eso es algo que a veces choca con lo que a veces hablamos. Que bueno, a ver, si Dios me dijo que soy próspero, pero caray, o sea, no me están saliendo los negocios, ¿no? No me está yendo bien en mi trabajo. No he podido ahorrar nada, pero Dios dice que soy próspero. ¿Sí? Hablando en un punto económico. ¿Sí? ¿Por qué no se cumple en mí esta palabra? Ahora, a veces eso puede crear en la persona un desánimo. ¿Sí? Puede crear desánimo, pero no debe ser así. Porque si Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, Isaías dice que Él llevó nuestras dolencias. Varón de dolores, decía Isaías, ¿no? Experimentado en quebranto. O sea, eso fue lo que Dios hizo en Cristo, precisamente llevando toda nuestra enfermedad, nuestra angustia, nuestra tribulación, pero la realidad es que aún pasamos por situaciones. ¿Sí? Y aún creyéndolo, van a pasar cosas. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo natural, aunque el espiritual también está presente. Pero la obra de Cristo en nuestras vidas aún no ha sido completa al 100%. Su obra fue completa. Y en Él, según la palabra de promesa, es que todos hemos sido curados y sanados. Pero dices, pero tengo este problema. Sí, cierto. Eso es verdad. Pero ya Cristo lo hizo. En la eternidad tú y yo ya estamos sanos. En la eternidad ya estamos redimidos sin pecado. Pero es que seguimos cometiendo errores. Sí, pero en la eternidad, acuérdense de Génesis 1, la creación. ¿Sí? Dios ya hizo las cosas. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros debemos ir tomando muy en cuenta precisamente para no caer en las artimañas y en el engaño. ¿Sí? Porque esto puede ser a veces peligroso, porque caer en el engaño de decir, acuérdense que hay un acusador, uno de los nombres que Jesús le dio a Satanás o al diablo fue acusador. Es un acusador. ¿Y cómo se siente cuando te acusan? Es alguien que te está señalando, ¿no? Que te dice, ay, mira, ve lo que te pasa. Entonces, no caer en ese engaño. Entonces, necesitamos creer precisamente que este gobierno de Dios va a afectar a nuestras buenas decisiones, porque esa es la idea, que las decisiones que tomemos nosotros sean buenas decisiones en Dios. ¿Para qué? Para que la silueta o para que la palabra que se ha hablado vaya cobrando vida en nosotros, ¿sí? Vaya haciéndose carne cada día más. Porque una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. Pero para vivirlo primero tenemos que creerlo, primero oírlo, entenderlo, creerlo, para que se vaya formando en nosotros, ¿sí? Porque en este proceso fuimos plantados en la tierra para ser formados en Cristo, ¿sí? Y Cristo tiene una forma, la forma de Dios. Entonces nosotros vamos a ir con el tiempo y los procesos de Dios, ir teniendo la forma y la silueta de Cristo, que logró obviamente en la cruz, cuando dijo consumado es. O sea, tú y yo ya estamos en Él, pero tenemos que ir viviendo los procesos en esta tierra. Y los procesos a veces no son muy agradables. A veces son agradables y a veces no son agradables. ¿Ok? Hay una dimensión que es invisible a nuestros ojos, pero visibles en la fe que pueden ver. Acuérdense que la fe ve. ¿Sí? Por la fe
dice Hebreos 11, antes de que se viniera el diluvio, Noé construyó el arca por la fe, porque le creyó a Dios. La fe lo hizo actuar, la fe lo hizo decidir, la fe lo hizo hacer. Por eso decíamos hace rato, el haz conforme al modelo no está peleado con la gracia. Porque hay cosas que Dios ya hizo, como cuando Jesús resucitó a Lázaro, que le dijo a los hombres, quitad la piedra, y fueron y la quitaron. Ah, ya la quitaron, ahora ¿qué va? ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó, cosa que el hombre no podía hacer. Pero Jesús hizo su trabajo, pero también le pidió a los hombres que quitaran la piedra. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué es obedecer? Es una pregunta que nos podemos hacer muchas veces y podemos tener muchas definiciones en cuanto al obedecer, ¿sí? ¿Qué es obedecer? Obedecer es reconocer el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. O sea, si yo entiendo que Dios gobierna mi vida, o sea, que Dios está en mí, conmigo y por mí y conmigo y todo lo que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que hacemos cuando entendemos eso? Obedecemos, ¿no? Obedecemos. Es como cuando alguien se deja arrastrar por la corriente. Algún día, si han puesto, me acuerdo que cuando nosotros llovía antes mucho, en las calles hacíamos barquitos, ¿no? Y de papel y los poníamos y ¿por qué se lo llevaba la corriente? ¿Por qué el barquito no se quedaba ahí? Por la corriente, ¿sí? Porque fluía la corriente. Si fluye el Espíritu de Dios en nuestras vidas, si fluye, dice la palabra, como ríos de agua viva, nosotros vamos a ir en esa misma dirección que Dios tiene. Entonces, eso es importante. Las corrientes se llevan todo. Sí, tanto las corrientes que no son de Dios como las que son de Dios. Pero esa ya es cuestión de la decisión personal, ¿sí? Hablando de corrientes, por ejemplo, ahorita las corrientes de modas, de música, de formas de pensar, ¿no? Te dejas influenciar por ellos y vas en la corriente de ellos. Pero está la otra corriente que es del espíritu y también tú decides si quieres que esa corriente del espíritu fluya en tu vida o no. Dios nos ama, eso no debemos de olvidarlo nunca. Dios ama al hombre, ¿sí? Y Él nos ama no por necesidad. Dijimos el otro día, y repito nuevamente, que Dios no siente lástima por las personas que sufren. Las ama, pero con planos en la mano, dijimos ese día, ¿sí? Nosotros sentimos lástima por las personas. Pero ya Cristo ya nos dio la autoridad, nosotros sabemos. Entonces, por eso, si nosotros entendemos esa parte, no podemos nosotros tener de alguna manera, si yo entiendo que Dios está conmigo, si yo entiendo que Dios me ama, entonces no podemos nosotros ponernos sentimental cuando algo nos sucede, porque estamos entendiendo que Dios me ama. Y que a veces el proceso en el cual Dios me somete, como dice la palabra, que el oro se purifica en el fuego, ¿sí? Se tiene que fundir para sacar toda la impureza y al final queda oro puro, ¿sí? Y lo hacen en el proceso del fuego. Entonces decía esta palabra que el hombre es procesado en el sufrimiento. Y Jesús, vaya que fue procesado en el sufrimiento a través de la crucifixión. Porque desde lo que empezó hasta estar colgado 6 horas en una cruz, fue realmente algo doloroso. Por eso hace rato mencionaba la palabra de Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque él obedeció a pesar de todo lo que él pudiese haber sentido o experimentado físicamente. Él, ahora sí como dicen, él se la aguantó. Por causa de él, hace seguir el modelo del Padre. O sea, esa fue precisamente la mayor ¿cómo se puede decir? Lo que lo impulsó, lo que le animó, lo que le fortaleció precisamente fue que estaba haciendo la voluntad del Padre. Vimos algunas semanas atrás que nuestra vida debe de ser una vida de profesionales, ¿no? Vivir de manera profesional.
La mayoría del ser humano ha vivido de manera amateur, ¿sí? ¿Sí? La mayoría hemos vivido de manera amateur. ¿Qué es una persona amateur? ¿Sí entienden qué es una persona amateur? ¿Sí? Es una persona que, ¿qué? A ver. ¿Sí? De bajo nivel, exactamente. Inexperta. ¿Sí? Hablando en el deporte, hay deportistas que juegan fútbol, que juegan en el llano, aquí en Ocotepe, en diferentes lados, que son amateurs. ¿Y los profesionales dónde juegan? A los profesionales les pagan muy bien. Juegan a las mejores ligas, juegan en estadios, en pastos y se les dan todos los privilegios para que estén súper bien. Muchos futbolistas son archimillonarios. ¿Por qué? Porque son profesionales y son buenos, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido, desgraciadamente, en una vida amateur, pero estamos preparándonos para ser profesionales, ¿no? Porque esa es la idea, que nosotros podamos vivir en no mucho tiempo una vida más profesional. Porque, ¿se acuerdan que comentamos que hubo un tiempo en que la frase de que aprendíamos sobre la marcha, ¿no? A ser padres, a ser mamá, pero dijimos que esto ya no debe de ser de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No, ¿verdad? Todavía no. Ya iba a hacer la pausa. ¿Cómo será este año 2025? Porque apenas estamos en febrero, ¿eh? No sé si ustedes se han visto cómo sucederá, cómo será este año. Yo al menos, como dice el comercial de Melate, yo ya me vi. Porque primero lo tienes que visualizar un poco. No es que piensa positivo para que se haga, no. Tenemos que visualizar cómo va a ser tu año, cómo va a ser nuestro año. Porque hay que esperar algo. Algunos esperan siempre lo peor. Yo no quiero esperar lo peor. Yo quiero pensar según el modelo y el plano. Leímos hace rato. Hebreos 5, 8, 9 hasta el 10 creo. ¿Sí? Creemos, y pienso yo precisamente, que esta verdad que Dios está trayendo a la iglesia es dura a veces. A veces golpea porque no se alinea a mis deseos naturales o emocionales. Entonces, la verdad tendrá un tiempo duro de creencia. O sea, la palabra siempre va a golpear, para bien o para mal, nuestras vidas, ¿sí? Porque la verdad siempre cuesta algo. La verdad siempre va a costar. Siempre va a costar. Entonces, no podemos nosotros dar por resuelto algo que no a veces hemos experimentado en el proceso. Ahora, esto no quiere decir que Dios se complace en hacernos sufrir, porque a veces decir, bueno, entonces tengo que sufrir para saber que Dios está conmigo. No, tampoco estoy diciendo esto, pero lo que sí queremos entender es que en nuestras vidas, aquí en la tierra, va a haber diferentes matices, va a haber situaciones que nos van a poner contra la espada y la pared tal vez. Y va a haber situaciones en las cuales dirás, wow, estoy fluyendo sin esfuerzo, ¿no? Estoy nadando no contra corriente, sino a favor de la corriente y no me canso y no me fatigo, ¿sí? Son los tiempos de bonanza, son los tiempos donde tú ya has pasado un proceso y a veces vas a tener que disfrutar de ese proceso al final del tiempo, ¿no? Leímos la carta de Hebreos, sí, ¿verdad? Hebreos 5. Ok, miren, voy a poner un ejemplo de una situación bien complicada para las personas que se dedicaban y escribieron lo que yo leí hace rato. La carta de Hebreos, había una tribu
que era la tribu de Leví y la tribu de Aarón, que Dios los escogió para que se dedicaran únicamente a algo. Los levitas y la tribu de Aarón se habrían de dedicar únicamente a trabajar en el templo. Acuérdense que en el antiguo pacto Dios instituyó que se hiciera un tabernáculo, que después se hizo un templo físico donde lo construyó Salomón, bueno, David, y lo construyó su hijo. Pero antes de que se hiciera la construcción de piedra y todo eso, era una tienda, para que me explique. Era una tienda, era como una carpa, como ya las carpas que tienen en el circo, bueno, algo parecido así. Pero tenía sus medidas, tenía sus divisiones y sus dimensiones. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés que hiciera eso, también le dijo, y tal tribu va a encargarse de la administración de ese lugar. Dentro de ese lugar había sacerdotes, había levitas, eran los que adoraban, se dedicaban a limpiar, se dedicaban al sacrificio, los sacerdotes tenían que rociar la sangre, o sea, había mucho trabajo. Eran ellos, de alguna manera, personas que se dedicaban, ahora sí, como dicen ahora, 100% al templo físico y a los asuntos del templo. Ellos no trabajaban en otra cosa, se dedicaban a eso. Trabajaban ahí. Ahora, entonces, ¿de qué vivían? De lo que hacían. Porque Dios les dijo, de lo que traiga el pueblo, ellos van a tomar para comer. ¿Sí? De la ofrenda que se haga, van a comer. Pero Dios había dado ciertas órdenes y restricciones de cómo se tenía que hacer. No se iba a hacer nada más al y se va, no. Dios había ordenado cómo se tenía que hacer. Sí. Entonces, durante años y siglos, ellos vivieron a expensas de ese trabajo que Dios les dio. Pero ya en el nuevo pacto, y esto es algo que a lo mejor nunca habíamos visto, Pablo les dice, ya no se tiene que hacer sacrificio. Toda una tribu. Acuérdense que las tribus de Israel fueron 12. 12 tribus. Apocalipsis habla de 12 tribus y cada tribu cierto número de personas. Habla de los 144,000, pero bueno, ese es otro asunto. Pero eran muchas personas. Pablo, bueno, no Pablo, el autor de Hebreos les dice, ya no hay que hacer eso. Porque el sacrificio de lo que se hacía dejó de hacerse por causa del sacrificio de Cristo. Antes se sacrificaba animales precisamente para ir cubriendo los pecados de los hombres, del pueblo, de la nación. Pero después, dice la palabra, después de haber venido Cristo, ya no hay más sacrificio. Ahora, Jesús se va, asciende al Padre, y en el templo se seguía todavía haciendo sacrificio. Obviamente era ya un trabajo, una costumbre, era algo que hacían de manera a lo mejor hasta automática, o consciente o inconsciente, no lo sé, pero lo seguían haciendo. Entonces, el autor de Hebreos les empieza a decir, miren, en la antigüedad se tenía que hacer, por eso leímos que decía, miren, eso eran sombras, era figura, era algo que representaba lo que había de venir. Ahora ya no necesitamos hacer eso, porque ya se hizo el sacrificio. Cristo fue el sacrificio del Padre perfecto y para siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué iban a hacer aquellos que se dedicaban al trabajo del templo? Eran muchas familias. ¿Sí? ¿Qué iban a hacer? ¿Sí? El autor les dice de alguna manera, ya no sigan haciendo lo mismo, porque las cosas cambiaron. ¿Sí? Las cosas cambiaron.
Y es algo que nosotros también tenemos que hacernos o decirnos entre nosotros, ya no sigamos haciendo ¿qué? Lo mismo. Si estamos entendiendo, entonces ya no vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a tener que cambiar las formas. Si estamos entendiendo, obviamente. Aquel que no entiende va a seguir con el ayuno como, ¿sí? Obligatorio. Va a seguir con algunos rituales que ya no se tienen que hacer, porque eran ritos, dice ritos que se hacían. Tradición, fiestas que se celebraban, anunciaban la venida de Cristo. Pero venido ya Cristo, ya no hay más fiestas que celebrar en ese sentido. Si hay cosas que no te funcionan y no me funcionan, ¿qué debemos de hacer? Es hacerlo. ¿Eh? Es echarlas. Cambiar la forma. Por eso, repito lo que le dijo el Señor a Moisés, haz conforme al modelo, porque todo va en base a ello, haz conforme al modelo, o sea, cambia las cosas, ¿sí? Dije hace rato que la palabra o la Biblia no está en contra del haz, porque hace tiempo explicaba que sí, decíamos que ya no tenemos nada que hacer. Incluso hablando en las responsabilidades de la administración de los lugares, antes decían, tienes que dar el diezmo. En el antiguo pacto era el 10%, para aquellos que no sabían. O sea, nos hacían a nosotros auditoría, porque así lo quiero llamar de manera decente. A donde yo iba me hacían auditoría. ¿Cuánto ganas? No podía mentir porque yo amaba a Dios y no mentía. Gano 1,000 pesos, entonces son 100 pesos los que tienes que dar. Aquel que gana 2,000 tiene que dar 200. Aquel que gana 3,000 tiene que dar 300. Ese era el diezmo, el 10%, según la ley. La primicia, ¿no? ¿Sí? Ajá, y había que las primicias y bueno, mucho rollo, que hay que hablar muchísimo de eso, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, hablando de tu hijo, que no tiene un trabajo porque todavía no termina su carrera, pero ya encuentra un trabajo y ya ya es profesional o ya está trabajando, el primer sueldo que le iban a dar tenía que entregarlo a la iglesia. Según la ley, conforme a la ley, sí, completito, conforme a la ley. Y en la semana para ir a pasar. Según lo escrito, ¿sí? Según la ley, ¿sí? Fueran 100, 200, lo que fuera, para cumplir la ley. Algunos dicen que bueno que ya no esté esa ley, pero ahora hay una mejor todavía, porque si ahora entendemos que Dios es generoso, la generosidad no es el 10%. No es el 10%. Por eso el apóstol Pablo dice, de cada uno conforme a su corazón. Obviamente vas a rebasar el 10%, porque si la ley era el 10%, y eso no era generosidad, era ley, entonces, porque muchos decían, no, entonces ya ni hay que diezmar, ni hay que... A ver, perdón, estamos entendiendo mal. Porque si la ley decía que era el 10%, la generosidad de parte de Dios, ¿qué Dios nos dio? ¿El 10% de Jesús? Tampoco estoy diciendo, ay, tienen, nos debemos de dar todo. Pero sí ser conscientes, todos, en ese sentido. ¿Sí? Ahora, obviamente hay mucho de qué hablar en ese aspecto y hay mucha controversia también. ¿Sí? Porque hay algunos que se manipula para que den más, que señalan para que hagan sentir mal a las personas. Pero miren, yo creo que aquí nosotros hemos sido un poquito más flexibles en que cada quien dé conforme a su corazón, ¿sí? Y según sus condiciones. No somos a rajatabla de decir, a ver, el 10% todavía va a ser, no, pero entendamos que el 10% era la ley, lo obligado según la ley. Si ahora entendemos que es
lo que Dios nos ha dado, que nos dio todo, que Dios es generoso. Entonces la generosidad tiene que ver también, tiene que formar parte de nosotros, la generosidad. ¿Ok? Entonces, haz conforme al modelo, fue lo que le dijo Dios. Haz conforme al modelo. Hacer es parte de la libertad. Hacer es parte de la libertad. Porque aquellos que no hacen es porque están atados o esclavizados. Entonces, el hacer es parte de la libertad. Acuérdense que el tema que estamos viendo durante este año es camino ¿de qué? De perfección, destino de libertad. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo en nuestras vidas en la palabra, cada día vamos a tener que ser más libres, no más esclavos. Y si se trata de esclavitud, que seamos esclavos, pero de Cristo, como el apóstol Pablo lo dijo, ¿sí? Esclavo de Cristo por amor, no por obligación, por amor. Ahora, ¿cuándo se nos dificulta la vida? Según hemos estado entendiendo, cuando no se vive conforme al modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el mundo que vivimos? Personas ajenas a Dios, con autoridad, pero sin un conocimiento de Dios. Eso es precisamente cuando empieza a haber el problema en todos los aspectos. Tanto nosotros como las personas que están administrando lugares de gobierno, que están ajenas a Dios, al diseño de Dios, hacen todo conforme a lo que ellos creen que es correcto y que a veces no es lo correcto. Y entonces nos afectan. Igual de manera personal, nosotros hacemos conforme a lo que a veces pensamos y después vemos que no fue lo correcto porque no seguimos el modelo de Dios. Ese es el problema que tenemos cuando no seguimos el modelo de Dios, ¿ok? Ahora, iglesia. Hace rato comentábamos que las reuniones que se tienen en diferentes lugares donde hay reuniones no solamente tienen que ver con un solo día o 2 días o 3 días o con un horario, porque iglesia es todo tipo de reunión donde se hablan asuntos de gobiernos conforme a la fe. O sea, que nos reunimos como iglesia es cierto, pero no se termina, la reunión aquí no se termina, aunque la terminemos, no sé si me explico. Porque tú saliendo de aquí tienes toda la libertad de seguir viviendo en el modelo, en la fe, porque la fe va contigo, que es Cristo, y a donde tú vayas, tú estás en Cristo y eres parte de la iglesia. Entonces, es importante precisamente que entendamos esto. Iglesia son todos los lugares a donde vamos y nos reunimos y hablamos de la palabra, porque exactamente compartir la fe en los asuntos de nuestra vida tienen que ver en todo tiempo. O sea, no es un horario que tengamos que tener. Fui a la iglesia y de 10:30 a 12, 12:30 y ya, y me fui. Entonces ya no, tú y yo somos parte de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, todo el tiempo, decía hace rato, Cristo o el evangelio no es parte de nuestra vida, tiene que ser nuestra vida, ¿sí? Vida, nuestra vida. Entonces, si las decisiones las tomamos bajo diseño, Dios va a activar en nuestras vidas personales, familiares, en la economía, que seamos un poquito más profesionales en todo lo que hagamos, ¿sí? O sea, esto tiene que ver precisamente en el hacer. Si nosotros llevamos este diseño, lo que estoy tratando de decir es esto, que el diseño de Dios lo llevemos a todas las áreas de nuestras vidas, que es la familia, ¿sí? El trabajo, ¿sí? ¿Qué más? La escuela,
Si llevamos este diseño, porque este diseño se puede establecer en todas las áreas, no solamente en la iglesia, porque a veces pensamos, bueno, en la iglesia vamos, no, es en todo lo que hagamos. Si no lo hacemos es cuando entonces vienen los problemas personales y familiares, ¿sí? ¿Y quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Entonces, para que nosotros podamos solucionar cualquier situación, tenemos que bajar ese diseño a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, a nuestra familia como ciudadanos, a nuestra vida como iglesia, a nuestra vida como hijos, a nuestra vida como padres, a nuestra vida en todo, ¿sí? En todo, en todo. Dices tú, bueno, pero esto, ¿de qué me va a servir? Claro que va a tener un beneficio, a lo mejor no inmediato, ¿sí? No inmediato, pero si seguimos el diseño, ¿sí?, de padres que aman a sus hijos y que estos hijos ven el amor de los padres, ¿qué es lo que va a provocar en los hijos? Va a provocar obediencia a los padres. Esa es la consecuencia de ese modelo. ¿Ya? Ok. Vamos a ver un poquito la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús, como lo hemos estado viendo cotidianamente, era un asunto de Estado, porque una parte era espiritual para la salvación, pero la otra parte era que en aquel tiempo las personas que lo llevaron a la cruz le sacaran información de los asuntos del reino. Querían conocer los secretos, porque a eso lo llevaron los fariseos. A eso la gente le preguntaba, ¿qué le dijo Pilatos? ¿Quién eres, no? ¿Qué es la verdad? Yo tengo el poder de liberarte. Saca la sopa, suelta la sopa, ¿no? ¿Qué era lo que decían los fariseos? ¿Quién eres tú, no? ¿Con qué autoridad haces esto? Si no nos dices, entonces te vamos a llevar a juicio. Y fue lo que pasó. Entonces, entendamos el valor del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, porque a veces decimos, pues sí, Cristo ya murió. Ahorita ya que viene va a venir la Semana Santa, muchos se van a poner espiritualoides y van a sentir, ¿no?, esa parte de manera muy sentimental, pero no se trata de verlo de manera sentimental, se trata de entender qué fue lo que sucedió, qué beneficios trajo, qué fue lo que el sacrificio de Cristo arregló, lo que se perdió. Acuérdense que leímos aquella vez que el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se perdió, no lo que se perdió, lo que es más que Él, porque en otro tiempo. Entonces, decimos que, o estábamos diciendo que hay que entender el valor del sacrificio de Cristo, ¿sí? Ahora, cuando suceden en nuestras vidas situaciones muy complicadas, realmente es importante lo que sale de nuestra boca. Porque es en las situaciones más complicadas es cuando hablamos lo que está dentro de nuestras, lo que hay en nuestras vidas, lo que hay guardado. Jesús estuvo en esa situación, tomado preso, lapidado, bueno, no lo apedrearon, pero sí lo latigaron, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas y bueno, ustedes saben todo el padecimiento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que dijo? Porque eso es muy importante. Porque cuando las cosas están bien, gloria a Dios, aleluya. Oía yo esas frases religiosas para mí son religiosas. Porque no es lo mismo decir gloria a Dios cuando todo está bien, a decir gloria a Dios cuando tienes un diagnóstico, digamos, de un médico que no es un diagnóstico bueno, ¿no? ¿Qué decía Job?
cuando le aconteció todo lo que le aconteció, murieron sus hijos, se le murió su ganado, todo, dijo, alabado sea Dios, porque Dios dio y Dios quitó. Eso fue al principio, ¿no? ¿Perdón? Sea el nombre de Dios. Sí. Bendecimos, decía, sea el nombre de Dios bendito, en situaciones complejas y difíciles. ¿Sí? Entonces, qué importante es que cuando pasan cosas en nuestras vidas, lo más importante es lo que sale de nuestra boca cuando está el sufrimiento. Job al principio dijo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora veamos qué fue lo que pasó con Jesús. ¿Sí? Cuando el sacrificio de Cristo estaba siendo en esos momentos que estaba pagando el pecado de nuestras vidas, de la humanidad, estaba en la cruz, ¿sí? Todo mundo quería, de hecho, hubo unas palabras que algunos no entendieron ni que registraron, que dijo, ¿qué es lo que dice? Si se acuerdan que dice, uno de los evangelios dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Porque sí dijo. Lo dijo en hebreo, ¿no? Eli, Eli, lavas sabactani, ¿no? Y después dice, Padre, ¿por qué me has... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Algo así. Sí. Esa fue la frase que Jesús dijo en la cruz, ¿no? Ahora, hace rato dije que la gente que estaba ahí quería, y sobre todo las autoridades de ese tiempo, que eran los sacerdotes y fariseos y los religiosos, querían oír qué es lo que decía. Querían sacarle información. ¿Por qué lo mataron? En el aspecto natural, terrenal, es porque ellos querían saber quién era. Y él no les dijo. Y cuando les dijo, no le creyeron. Por eso lo llevaron a la cruz. Entonces, querían que Jesús hablara, ¿sí?, lo que no tenía que hablar. Eso era lo que querían oír. Él no tenía que dar confesiones en contra de la obra que estaba haciendo del reino. ¿Sí? Ahora, tú y yo, ¿qué decimos cuando estamos bajo presión? A veces hasta maldecimos. Dices, no, yo no lo digo. No, pero lo piensas. A veces lo pensamos. ¿Sí? ¿Qué querían que dijera Jesús? ¿Qué querían que él hablara? Ellos querían que dijera o que se retractara de lo que había dicho. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús en el sermón que yo os digo, amen a sus enemigos? ¿Sí? Cuando dijo, la ley dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amáis a vuestros enemigos, amen a los que los persiguen. ¿No tenía en ese sentido enemigos que lo llevaron a la cruz? Ellos querían que confesara o que dijera cosas contrarias a las que él había predicado para dañar la obra y el evangelio. ¿Sí? O decía eso o se daba a conocer de otra manera para que la obra no se completara. ¿Sí? Entonces, aquí hay una frase media rara, pero fuerte. Dice, ¿qué es lo que el inframundo quería oír de Jesús? Eso, que no siguieran el amor. ¿Sí? Que no siguieran el amor. 6 horas sangrando, 6 horas, según los estudiosos dicen, 6 horas sangrando. 6 horas, o sea, no 6 minutos. Después de todo el sufrimiento, 6 horas sangrando colgado. ¿Sí? En el madero, colgado, 6 horas. Pero, aún así, Jesús nunca hizo ninguna confesión, más las que están registradas.
tengo sed. ¿Sí? ¿Sabían que los romanos en el tiempo que se hacían ese tipo de sentencias les daban vinagre? Como el vinagre era como una droga para minorar el dolor. Cuando Jesús pidió agua, ¿qué fue lo que le dieron? Y él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Tal vez la intención era que él soltara la sopa, ¿no? Porque ya ven que dicen que los borrachos dicen la verdad, pero bueno, los drogadictos también dicen cosas, ¿no? Entonces, él no lo aceptó, ¿sí? Él se la aguantó, o sea, él lo que hizo fue quedarse en la posición que él había predicado, no solamente predicó con palabras, sino con el ejemplo. Y aunque tuvo enemigos, él los amó, al grado que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún al que estaba al lado lo salvó. ¿Sí? Y él no tomó en cuenta, porque él dijo, no tomes en cuenta, obviamente ni él tomó en cuenta las situaciones. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos? Todos huyeron. Cuando Jesús resucitó, dice que se le apareció a sus discípulos. Y él no les dijo, hey, qué mala onda, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué se fueron? No les reprochó, al contrario le dijo, paz a vosotros. Eso fue lo que les dijo. No le digo, hey, Pedro, a ver, ¿por qué me negaste, no? Qué mala onda, o sea, no le reprochó nada, o sea, él siguió exactamente en lo que él había compartido, predicado en ese tiempo. Si nosotros operamos bajo diseño, hasta nuestras emociones pueden estar controladas. Fíjense nada más. Si operamos en el diseño de Dios, como operó Jesús, hasta nuestras emociones pueden ser controladas, porque él, aunque lo maltrataron, aunque sufrió, él nunca se refirió a ellos de una manera grosera. O él tenía todo el poder. ¿Sí? Él tenía todo el poder. Según algunos dicen que en el mundo espiritual, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, había una multitud de ángeles esperando la orden. Esperando la orden donde Jesús dijera, ¿saben qué? Cuello a todos, ¿no? Ellos estaban, yo quiero imaginar esta escena como con las espadas desenvainadas, ¿no? Porque están viendo como lo que le están haciendo, ¿no? Y dice que el mundo espiritual, ángeles, todos el ejército, estaba al pendiente. Bastaba solamente una señal para que ellos intervinieran. Pero Jesús no hizo nada, sino que cumplió con lo que el Padre le había encomendado. Si no vemos el diseño de Dios, es cuando empiezan ¿qué? Los gritos, la violencia, las lágrimas, el odio, el rencor. Si no seguimos ese modelo, vamos a seguir el modelo del mundo, ¿no? Y el mundo se rige por el resentimiento, por la venganza, o sea, me hizo, me la paga, ¿no? Pero eso es el modelo que no debemos de seguir. ¿Se acuerdan que vimos Génesis 1 y Génesis 2? El Evangelio es vida, el Evangelio es pan, es como el pan, es el ejemplo que dimos. Nuestra vida no puede quedarse en pausa. O sea, cuando dije el Evangelio es vida, o sea, no podemos decir, hoy sí voy, otro día no voy. Hoy obedezco, otro día no obedezco. Porque si no, el ejemplo que dimos, y hace rato lo quería compartir, cuando uno prepara algo para hacer algo de comer, ya sea la comida que sea, y lo dejas en pausa y no terminas, no concluyes lo que estás haciendo, normalmente se va a deteriorar eso. ¿Sí? Entonces, si nuestra vida no continúa en el diseño, se va a ir deteriorando, se va a ir descomponiendo, pues, para que me entiendan. O sea, no podemos nosotros entonces pensar que un día sí y otro día no, o 5 días sí y 5 días no. Como algunos, por eso el apóstol Pablo decía, algunos ya se acostumbraron a no ir a las reuniones. Y no esperen que les vaya bien
no en el sentido que nosotros conocemos, porque no es que sea castigo, pero si tú no sigues el modelo, vas a seguir el otro modelo y el otro modelo nos va a llevar a tener sufrimiento, aparte situaciones que no son las convenientes. Entonces nosotros tenemos que siempre aquí, en la calle, en la casa, en el trabajo, seguir ¿qué? El modelo de Dios, el diseño de Dios, el modelo de Cristo, que aunque haya presión, no se echó para atrás, ¿no? No empezó a renegar, no empezó a decir, a ver, ¿por qué me hacen esto si yo no hice nada malo? Nada de eso. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros como creyentes del Evangelio, a veces tenemos que guardar silencio y aguantárnosla, aunque sea injusto. ¿Es difícil? Uy, sumamente difícil, y más cuando te difaman. Eso es lo peor, porque dices, bueno, si es la verdad, está bien, porque es la verdad. ¿Sí? ¿Sí? No es la verdad. Es cuando más afecta o más... Yo al menos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí eso me afecta mucho cuando me inventan cosas que no son. Es cuando sí me molesta, yo no puedo negar eso. Sí me molesta. Digo, si fuera verdad, pues sí es cierto, sí es verdad. Sí, sí es verdad, o sea, lo que dicen es cierto. No tengo ni por qué enojarme porque sí es cierto, pero cuando no es, pero aún así tenemos que ir a aprender a aguantárnosla, a someter nuestras emociones bajo el gobierno de Dios. Y eso, créanme que no es fácil si no seguimos el modelo. Ahora, el Evangelio, como dije hace rato, no puede ser parte de nuestra vida, sino la vida misma, ¿ok? Creo pertinente nuevamente que podamos leer en casa Génesis 1 y Génesis 2. Si aquella vez no lo leyeron, porque vamos a hablar un poquito más acerca de esto, vamos a ahondar un poquito más respecto a esto. ¿Sí? Acuérdense que Génesis 1, Dios crea al hombre, lo crea de la nada. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que es la perspectiva eterna de la creación. Después Génesis 2, el hombre es formado y habita en la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar nuevamente de tarea leerlo 1 y 2 veces y 3 veces. Si quieren leerlo diario, léanlo o leámoslo para que vayamos entendiendo un poquito más. Porque Génesis 1 y Génesis 2 es como nosotros vamos a entender todo el diseño de Dios. Porque está desde la perspectiva eterna de Dios y Génesis 2 desde la perspectiva humana o terrenal. Y es como vamos nosotros a entender a través de estos dos capítulos toda la Biblia. Toda la Biblia se entiende bajo esta perspectiva, bajo esta óptica. ¿Sí? No hay de otra. Obviamente una tiene que ver con incluso apoyarnos en también bajo qué óptica de pacto se escribió, porque acuérdense que hay antiguo pacto y nuevo pacto. Pero más estas dos herramientas que Dios ahora en este tiempo nos está permitiendo ver y entender, aún más claro va a ser leer la Biblia. ¿Sí? Toda la palabra va a interpretarse bajo estas dos ópticas, bajo la Génesis 1 y bajo Génesis 2, bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto. No hay pierde, no hay nada que se pueda contradecir porque esto lo explica. ¿Sí? Acuérdense simplemente la contradicción de que en Génesis 1 Dios crea los cielos primero y en Génesis 2 dice que Dios crea la tierra y después los cielos y pareciera que se contradice. Okay. O primero creó los cielos o primero creó la tierra. No, primero creó los cielos porque está hablando desde la eternidad, desde la perspectiva de Dios y ya después lo explica de la perspectiva humana. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar mucho a que nosotros vayamos entendiendo más la palabra, literalmente hablando, contexto de lo que Dios quiere decir, bajo qué pacto, bajo qué perspectiva nos habla, porque hay cosas que hemos tomado como eternas cuando no son eternas, son terrenales, se refiere a cosas terrenales, y hay cosas espirituales y eternas
que no tienen nada que ver con lo terrenal y a veces lo interpretamos al revés. Y es cuando formamos doctrinas, es cuando nos equivocamos de diseño y a veces es donde los hombres, que debemos de ser precavidos, pero también doctos en enseñar, enseñamos mal, como lo dije hace rato. A nosotros nos enseñaron de esta forma, de manera equivocada, intencionalmente no lo sabemos, si fue por conveniencia o por oprimirnos o por interés personal, ¿verdad? Dios sabrá, Dios dará cuenta, ellos darán cuenta, nosotros daremos cuenta de todo lo que hacemos o no hacemos, pero ya con Dios. La idea que yo tengo o el deseo que yo tengo es proporcionar la información la más acercada o correcta o precisa a lo que Dios está trayendo a nuestras vidas a través de otras personas que, como dice la misma escritura, nos ministran y nos están perfeccionando para la obra del ministerio, que es compartir a Dios, ¿sí? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar.